Ahora sí ya pueden ver todos la pantalla, ¿no? Sí, Solange. Ok. Entonces, la definición que la hermana Raquel nos proporcionó Sí. es algo. Dígame. Hola. No oímos hablar a nadie. ¿A mí no me pueden escuchar? Sí, a ti sí, pero tú sentiste algo, pero acá no pareció que nadie hablara. ¿Ah, no escucharon lo que la hermana Raquel dijo? Sí, al principio sí, pero ahora que tú te detuviste, como si alguien te hubiera hablado, yo no oía a nadie. Ah, ok, perdón. Ok, vamos a avanzar entonces. Entonces, aquí, vamos a ver lo que es la definición de teorías de conspiración. Y las teorías en sí son hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas o misteriosas, ¿ok? Esa es básicamente la hipótesis de una teoría de conspiración. Veamos. ¿Alguien me puede acompañar con esta cita? Leo, Por favor. las teorías conspirativas no deben ser confundidas con las verdaderas conspiraciones, demostradas histórica y criminológicamente, castigadas por leyes penales y sentencias de tribunales, aunque ambos conceptos están íntimamente ligados. En general, cuando se utiliza la expresión teoría conspirativa, se pretende significar que en ese caso puntual no ha existido ninguna conspiración y que la teoría que afirma su existencia carece de sustento racional y probatorio. Ok, entonces aquí vemos lo que hace la diferencia de lo que es una teoría de conspiración y lo que es una verdadera conspiración. La conspiración es algo que es incluso penado por la ley, es un acto criminal. ¿Ok? Eso tiene penas en la ley, tiene sentencia en tribunales, eso tiene un cargo judicial, digamos, sobre eso, ¿no? Pero vemos que las teorías de conspiración son conceptos que están íntimamente ligados a lo que es la conspiración misma. O sea, son dos cosas que no podemos separar. Si inventas una teoría de conspiración, es porque en realidad detrás de todo eso tú estás conspirando algo, ¿sí? Tienes una agenda por detrás de todo eso. Pero cuando se usa la expresión, dice aquí, de teoría de conspiración o conspirativa, se pretende decir que en ese caso puntual no ha existido ninguna conspiración aún, sino que simplemente es una teoría de la cual, como nosotros decimos, carece de sustento y no se puede probar. Es simplemente una teoría, una hipótesis. ¿Ok? Ok, vamos avanzando. Entonces, vemos dentro de la Biblia también acontecieron historias donde vemos teorías de conspiración. ¿Alguien puede mencionar alguna? La que los fariseos decían que Jesús venía de parte del enemigo para socavar la obra de Dios. De parte del enemigo para socavar la obra de Dios. Ok, me parece bien. Ok, veamos. Aquí yo empecé con la primera teoría de conspiración que la Biblia nos muestra, que es la historia de Lucifer. ¿Cuál era la teoría de conspiración que Lucifer tenía? ¿O cuál era la intención detrás de él? La teoría era de que Dios era autoritario y que no quería que sus súbditos fueran libres y que quería imponer su voluntad a la fuerza. Exactamente.
Y que no era Aquí, necesario seguir los mandamientos. exactamente, que no se pueden seguir los mandamientos. Esa era su teoría, y esta teoría de conspiración fue tan dañina que terminó en una guerra. Empezó como una guerra de información y terminó como una guerra caliente en esta historia, porque al final hubo esa batalla donde los ángeles tuvieron que pelear, ¿ok? Pero empieza como una guerra de información, una guerra fría, como decimos. Pero la palabra teoría de conspiración, esa terminología, en inglés significa una cosa y en español significa otra cosa. Y esto nos va a servir para identificar lo que acontece en la historia de Lucifer. En inglés significa unirse en secreto o acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio para usar tal medio y para llevar a cabo un fin ilícito. ¿Cuál era el fin de Lucifer? Tener el trono. Tener el trono, usurpar el Derrocar a trono de Dios. Dios. Exacto, derrocar a Exactamente. Dios. Exactamente. Entonces vemos que esta teoría de conspiración que Lucifer levanta en el cielo es para tratar de derrocar o de levantarse contra el gobierno de Dios, el estado del cielo, el gobierno celestial. Pero en español, la teoría conspirativa significa unirse contra su superior o su soberano, unirse contra una persona en particular o contra algo en particular, puede ser en este caso el Estado, para hacerle daño. Entonces, ambas definiciones, tanto en español como en inglés, es lo que vimos en la teorías de conspiración que Lucifer inventa para levantarse contra el gobierno de Dios. Pero también vemos ese... Perdón, Solange, ¿podrías repetir la acepción en inglés que no me quedó? No sé si me distraje o Okay. no la capté. En inglés significa unirse en secreto y acuerdo con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio. Eso se llama una conspiración secreta, sería para nosotros. Básicamente es hacerlo de manera oculta, escondida. Aquí como dice la palabra secreto. Pero en español significa unirse contra su superior. O sea, levantarse contra su superior o su soberano. Entonces vemos que esas dos características también se ven en las intenciones del gobierno de Satanás. ¿Sí? Pero como segunda historia en la Biblia, también tengo esa teoría de conspiración que la hermana Graciela nos mencionó, que es la historia de Jesús. La conspiración de que Jesús, la que dijo la hermana Graciela, era que Jesús vino de parte del enemigo para usurpar el puesto del Hijo de Dios. ¿Eso, hermana Graciela? No, en realidad lo que yo decía era que los fariseos generaron esa teoría de conspiración, señalando a Jesús como que era, que actuaba de parte del enemigo y que quería desviarlos a ellos de la verdadera adoración. Exactamente. Pero nosotros vemos aquí en la historia de Jesús, lo que vemos es que el grupo de los fariseos y los escribas se acercan a él, a Jesús, arrastrando a una mujer que estaba completamente aterrorizada, a quien con voces duras y ávidas acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron que eran hipócritas por manifestar una falta o por manifestar respeto hacia esa mujer. Vemos aquí que en la historia de los fariseos, ellos creían que Jesús estaba en contra de la ley, de los mandamientos. Y yo quiero mostrarles una cita, a ver si la puedo abrir aquí.
en el teléfono. Claro, por eso pensaban que él era un agente del enemigo. Sí, pero quiero que entendamos cuál es lo que Elena White nos dice, cuál era la conspiración que los fariseos crearon contra Jesús. Y tenemos aquí una cita del deseo de toda la gente, página 425. ¿Será que alguien lo puede leer? Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, Jesús, arrastrando a una mujer aterrorizada, a quien con voces duras y ávidas acusaron de haber violado el séptimo mandamiento. Habiéndole empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron, con hipócrita manifestación de respeto: en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales. ¿Tú pues qué dices? Si la declaraba digna de muerte, se le podría acusar ante los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía solo a ellos. ¿Y si la declaraba inocente? ¿Qué hubiese No acontecido? veo más. Sí, ahora eso es deducción, no está ahí. Así que él no estaba cumpliendo la ley de Moisés y entonces estaría culpable ante los religiosos. Exactamente. Entonces, vemos que ahí ellos crean una teoría de conspiración contra Cristo. Pero se basa en qué? En que Cristo quería usurpar el trono de los romanos. Es lo que ellos querían que Cristo mostrase. De esa era la cosa que querían acusarlo, por lo cual lo querían acusar. Perdón, pero esa era una verdadera conspiración, no era una teoría. Eso era una verdadera conspiración que ellos estaban generando contra Jesús. Sí, pero antes ellos tenían que probar su teoría. Para hacer una conspiración ellos tenían que probar su teoría. Y si Jesús incurría en esa trampa que ellos le hubiesen ofrecido, hubiese sido una conspiración. Pero llegó a ser simplemente una teoría. ¿Por qué? Porque ellos no pueden probar lo que ellos dicen, de lo que ellos quieren acusar a Cristo. Eso era una conspiración, estoy de acuerdo. Pero ellos no pueden probar, entonces se torna una teoría para ellos. ¿Sí? Yo creo que acá se aplica la acepción inglesa, o sea, era una conspiración secreta entre ellos para hacer caer a Jesús. Muy bien, exactamente. Esa era la definición. Aquí usa la definición inglesa, también veo eso. Pero por otro lado, sí entiendo lo que dice Solange, que llegó a tornarse una teoría porque no llegó a ser conspiración como tal, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo quería comentar sobre eso también. Adelante. Una cosa es lo que conspiran los fariseos. Ya es una verdadera conspiración. Pero ellos se inventan una teoría de conspiración de que Jesús quería hacer una revuelta contra los romanos. Que Jesús quería usurpar los romanos, clamando los derechos de decidir sobre vida y muerte. ¿No? Entonces eso hay que separar esas dos acciones que vemos aquí en el mismo evento mezclado. Claro, claro, perfecto. Ok, muy bien, gracias por la aclaración. Entonces aquí, después vamos a ver la historia, otra historia donde vemos teoría de conspiración es contra Pablo. ¿Alguien recuerda cuál es la teoría de conspiración contra Pablo? ¿De qué se acusaba a Pablo? Recuerden, eso está en Hechos. Que quería gentilizar a los judíos. No, ese era Pedro. Pablo era acusado de causar disensión entre el pueblo. Entonces los fariseos por eso lo toman del templo y le pegan y entonces lo llevan arrestado. Pero la acusación de Pablo es que él quería causar división entre el pueblo, una revolta.
¿Recuerdan eso? Sí. Claro, Yo una no vez lo más, recuerdo. hay que separar, ¿no? Los hechos. Él de hecho trabajó entre los gentiles, él de hecho quería cambiar la religión de los judíos, sí, eso es todo correcto, ¿no? Pero la teoría de conspiración que está mezclada ahí, eso ya es otra cosa, una cosa que ellos presentan, los judíos presentan a los dirigentes de las ciudades, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Entonces, Pero también, veamos. Adelante. sí, también era lo mismo que de lo que acusaban a Jesús también, a sus discípulos, de querer, bueno, llevar así ideas incendiarias contra los romanos. Exactamente. La acusación que tenían contra Pablo es que él quería causar una revuelta para después levantarse contra los romanos. Esa fue lo que ellos presentaron ante las cortes romanas. Pero en realidad ellos tenían una conspiración aparte. Lo que ellos querían hacer, el plan original que ellos querían hacer era simplemente sacar a Pablo del camino para que ellos puedan continuar su religión en la manera en que ellos estaban, porque Pablo les estorbaba. Perdón. Adelante. ¿Sabes en dónde está esa situación en Sí, la Biblia? Hechos 24. ¿Perdón? Hechos capítulo 24. Ok, gracias. De nada. Entonces vamos a ver, aquí tenemos una cita de Hechos de los Apóstoles, página 144, párrafo 3. No se ve bien la página porque está en blanco las referencias, pero ahí le dejo la cita. ¿Alguien la puede leer? Yo, dice, Gracias. la creciente popularidad del mensaje predicado por los apóstoles llenó de envidia y odio a los judíos incrédulos y resolvieron estos poner coto, bueno, algo así, poner coto de una vez a las labores de Pablo y Bernabé. Mediante falsos y exagerados informes, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Declararon que muchos se estaban adhiriendo a los apóstoles y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. Ok, entonces vemos aquí que la teoría de conspiración consistía en dos cosas, o tiene dos características en esta historia: falsos y exagerados informes, es decir, una completa desinformación, ¿sí? Aquí vemos la guerra de desinformación claramente en la historia de Pablo. ¿Y qué es lo que se intentaba sugerir? ¿Perdón? Sol, ¿dónde está este texto? Está en Hechos de los Apóstoles 144, párrafo 3. Parece que yo Gracias. puse la referencia con blanco, pues no se ve para ustedes. Pero lo voy a corregir para mandárselo por PDF. Gracias. Entonces aquí está la acusación. Sugirieron que lo hacían en secreto y en peligrosos designios. Entonces ellos acusaban a Pablo de tener una conspiración. Wow. Pero es algo que ellos mismos estaban haciendo. En la historia también tenemos eventos donde existe falsa información. ¿Alguien puede nombrar algunos aspectos de la historia donde vemos o reconocemos las teorías de conspiración? Todas las teorías que tenían, o las mentiras que contaban los nazis acerca de los judíos. Muy bien. Esa es la Segunda Guerra Mundial. Vemos ese tipo de teorías contra los judíos, ¿sí? Lo que es interesante para mí es lo siguiente, que cuando yo estuve buscando de dónde se originan las teorías de conspiración, lo que me lanzó Wikipedia fueron orígenes psicológicos, de dónde es que salen la explicación del origen de las teorías de conspiración. Y en uno de esos artículos yo encontré que dice que de acuerdo
voy a leer ese artículo, es de Wikipedia. Dice, de acuerdo con algunos psicólogos, una persona que cree en una teoría conspirativa tiende a creer en otras. Una persona que no cree en una teoría conspirativa tiende a no creer en otra. Esto puede deberse a diferencias en la información en que se basa la parte que formula sus conclusiones. Existen psicólogos, dice, que creen que la búsqueda del significado es común en el conspiracionismo y en el desarrollo de teorías conspirativas, y que puede ser suficientemente fuerte para llevar ella sola a la primera formulación de la idea. Una vez conseguida el sesgo de confirmación y la evasión de la disonancia cognitiva, puede reforzarse la creencia en un contexto donde la teoría conspirativa se ha vuelto popular dentro de un grupo social. El reforzamiento comunal puede igualmente desempeñar un papel importante en la sociedad, o que puede ser, digamos, negativo. Aquí, psicólogos humanistas sostienen que a pesar de que el concialiábulo, no sé qué es eso, concialiábulo, detrás de la conspiración, es que casi siempre se ha percibido como hostil. A menudo la idea de la teoría conspirativa tiene un elemento de tranquilidad para sus creyentes. Entonces, lo que nos proporciona las teorías de conspiración es tranquilidad, porque es una manera fácil de resolver asuntos complejos en la vida o en la historia que nosotros mismos no podemos explicar. Esto se debe en parte a que es más consolador pensar que las complicaciones y trastornos de los asuntos humanos son creados por seres humanos mismos, en lugar de ser factores o que escapan del control humano. La creencia de una conspiración es un dispositivo mental en el que el creyente usa para asegurarse a sí mismo ciertos hechos y circunstancias que son productos del azar y son originados por una inteligencia humana. Tras leer este artículo completo, yo encontré que estas teorías de conspiración surgen por un origen racista. Tiene que ver mucho con el racismo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. Ustedes también pueden ver el origen racista en las teorías de conspiración. Si nosotros... Sí, también. Dime. Y más que el racismo, yo creo que el racismo hace parte de un grupo más grande que sería el egoísmo, el contrario de lo que es el amor. Porque si vas a ver las teorías de conspiración, tienen siempre un fondo de nosotros somos mejores que ellos. Ellos están haciendo cosas equivocadas, nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos lo correcto. Exactamente, tiene una tendencia muy supremacista. Pero lo que en ese artículo los psicólogos comentan es que las personas que generan teorías de conspiración es porque ellos tienen una mentalidad nacionalista, racista, o en cierto aspecto sufren de falta de autoestima, aunque este psicólogo también le da la razón o se inclina a pensar que también tiene que ver por falta de educación, pues no tienen la información correcta de los hechos. Y todo lo que parezca sorprender o escandalizar, entonces de esto es lo que ellos se aferran para creer en una teoría de conspiración. Y esto es lo que aconteció en la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se levantan contra los judíos. Era un sentimiento nacionalista que existía en esa historia. Pero yo quiero ver unos ejemplos con ustedes más actuales de lo que son teorías de conspiración.
¿Alguien recuerda esta teoría de conspiración contra Elena White? Que ella era acusada de ser francomasón. Sí, yo lo recuerdo. Y eso se debe exactamente a la tumba que le fue hecha a ella, ¿verdad? Porque es un obelisco. Entonces de eso se acusó mucho a Elena White. También se la trató de desprestigiar por tal hecho. Pequeña corrección, es la tumba de su esposo. Ah, Y perdón. porque ella estaba presente ahí, se deduce que ella autorizó o ella encomendó esa tumba en forma de una pirámide. Ah, sí, cierto. Gracias por la aclaración. Ok, entonces vemos aquí también la historia de Alemania, que es la que nos acaba de comentar nuestra hermana Raquel. Y en la historia de Alemania tenemos estas características de la historia de las teorías de conspiración. Vemos los linchamientos que hubieron hacia los judíos en el ataque a la noche de cristales rotos del 11 de septiembre de 1938. Fue un ataque a los judíos porque ellos creían que ellos estaban apoderándose del gobierno, ellos querían conquistar el gobierno. También vemos que en ese periodo, aproximadamente en ese periodo de la historia, el embajador, el secretario de la embajada alemana fue asesinado por un judío, no exactamente judío, pero venía de descendencia judía. Entonces, esto fue usado como una excusa para ellos atacar a todos los judíos, pues ellos generalizaron algo. Y en esta generalización vemos su espíritu nacionalista que había en ellos, en esta historia que estamos estudiando. Y claro, la justificación de ese hecho, de aniquilar a los judíos, era la teoría de conspiración, que los judíos quieren apoderarse de toda la tierra y supuestamente vieron un hecho o una prueba de eso, ¿no? En ese ataque, asesinato de ese secretario, etc. Y vemos también la supuesta conspiración de los judíos con todo el mundo para ellos querer gobernar todo el mundo. ¿Cómo era esto? Era porque los judíos tenían éxito donde fuera que iban, eran buenos, siempre sus negocios siempre eran prósperos, pues eran buenos, entonces ellos pensaban que ellos se querían apoderar de todos los gobiernos. Entonces simplemente son teorías que ellos generaron, que en la historia de Alemania nosotros podemos ver plasmadas. Ok, ¿alguien recuerda la teoría de conspiración contra el hermano Parminder? Yo sé que él ha dicho que hay gente que ha dicho que él es jesuita. Bueno, eso también, creo que de todos en el movimiento en algún momento se ha dicho o se va a decir que son jesuitas. Es que él mismo lo nombró una vez, que dijo que yo sé que hay quienes dicen que soy jesuita. Yo también había escuchado como que él usa la programación neurolingüística como para influenciar en las mentes de las personas. Eso también había escuchado una vez. Sí, exactamente. Pero esta teoría de conspiración contra el hermano Parminder la lanzó el anciano Jeff, si yo no mal recuerdo, 2018, poco después de que él estuvo en 2018 o comienzo de 2019, que él estuvo en Brasil. 2019 era. 2019, gracias. Porque él dijo que Parminder, él había planificado todo de manera muy sutil por mucho tiempo el apoderarse del movimiento. Esto fue cuando, 2019, cuando existe la separación. Ah, ok. ¿Recuerdan esa teoría? Bueno. Sí, como que él ya lo tenía todo pensado, que por eso no incluyó Daniel 11:40 en los votos bautismales, supuestamente, porque después lo iba a cambiar o algo así, había escuchado también.
Yo Exactamente. nunca había oído nada. Sí, yo recuerdo bien, porque parte de esa conspiración yo formaba parte de cierta manera porque iba a ser yo una cabeza que iba a caer. Supuestamente él de a poquito se iba a deshacer de los líderes, etc. Eso era parte de la conspiración. Ah, sí, es cierto, para quedarse él completamente como líder del movimiento, únicamente él. Y para eso se necesitaba deshacer de los otros ancianos. Esa era sí la conspiración. Gracias por recordar ese detalle. Bueno, pero veamos en la profecía. ¿Será que dentro de la profecía también existen teorías de conspiración? Claro que sí. Vamos a empezar a ver con Mary Stewart Welfare. Ella fue la que introdujo las teorías de conspiración en el mundo evangélico. Veamos uno de sus temas que ella introdujo. Ella introdujo la teoría de conspiración del estado profundo. ¿Qué es el estado profundo? Nosotros tenemos el gobierno y todo lo que vemos, la organización, los poderes que nosotros vemos, todo eso es lo que nosotros simplemente podemos ver. ¿Ok? Pero detrás de todo eso existen gente rica, una entidad secreta que está manipulando todo para que las cosas salgan como ellos quieren. ¿Me dejo entender? Ese es el estado profundo, lo que nosotros no logramos ver. Perdón, Solange, no sé si viste que te salió un aviso que tenés 20% de batería. No sé si no te convendrá enchufar el dispositivo. Sí, ya lo conecté. Ah, perfecto, gracias. Ok, gracias. Entonces, como segunda teoría de conspiración, ella también introduce la idea de que esas entidades secretas, esos hombres que están detrás de todo el gobierno, de lo que nosotros podemos ver, los hombres ricos, poderosos, ellos tratan de controlar el sistema monetario del mundo. Esas son las teorías que Welfare introduce en el mundo evangelical. También ella introduce la teoría de la imposición de la marca de la bestia. Cuando ella dice eso, se refiere al chip que supuestamente nos van a poner para poder controlar lo que pensamos o lo que hacemos. Y como evidencia, lo que ella proporciona es ese número 666 en diferentes partes, en los artículos, programas de computación o esos códigos de barra que tienen todos los productos. ¿Sí? Esa es la evidencia que ella dice, que en todo está el número 666 que está en la marca de la bestia, incluso en los nombres de los personajes prominentes, como primeros ministros o presidentes. Si sacas ciertos tipos de cálculo, tú puedes ver el número 666 en sus nombres. Ella descubre o introduce esas teorías al mundo evangelical. Y estas teorías también impactaron a Walter Bates y a otros, pero Walter Bates es el ícono adventista, que podemos decir, que introduce todas estas teorías en el adventismo. Por eso la anciana Tess, ella hizo una presentación que se titula The Real Fe a Walter Bates, porque él es el que introduce, continúa transmitiendo este concepto de ella, todavía los sigue preservando. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Ok. Yo quería... bueno, no es pregunta, sino que yo me acuerdo cuando yo estaba jovencita en la iglesia adventista, enseñaban eso. No sé si en ese momento ya estaba Walter Fite dentro de la iglesia adventista, pero me acuerdo que fue un pastor, o una serie de pastores, porque fue en diferentes momentos que predicaban estas cosas. Y me llama la atención de que tú comentas de que ella llevó esa teoría o esas creencias a la iglesia evangélica, pero en la iglesia adventista igualmente estaban presentes ya inclusive en ese tiempo. Y bueno, yo diría que no sé qué año era, pero yo era muy jovencita, tendría como 15 años y ahora tengo 53.
No, lo que yo... hace bastante tiempo. No, lo que yo quise decir es que Walter Beif es el icono que introduce, digamos, o que todavía preserva esas teorías de Relfe dentro del adventismo. Hasta ahora las que los promueve son él. Él sigue con esas teorías dentro del adventismo. Pero como dije también, hay otros que fueron introducidos en esa teoría que creyeron y las enseñaron dentro del adventismo. Pero hoy en día, el icono que podemos reconocer dentro del adventismo que enseña estas teorías es Walter Beif. Y con mucho éxito. Sí, ya vamos a ver por qué las teorías de conspiración tienen tanto éxito. ¿Mana Raquel me decía? Sí, lo entiendo perfectamente, sí. Ok. Existe otra teoría de conspiración dentro de las profecías también que tiene que ver con el tema del último presidente. Yo creo que todos estamos familiarizados con eso. Y esta teoría de conspiración estaba a base de Daniel 11. ¿En qué consiste? Veamos. La teoría del último presidente consistía en que este último presidente, Donald Trump, iba a perseguir al movimiento. Y el anciano Jeff introduce esta teoría. La anciana Tess dice que está bien si tú tienes una visión equivocada o errada de las cosas, o no muy clara, pero cuando tú las llegas a hacer una aplicación, cuando tú llevas esa visión o esas teorías de conspiración a la aplicación, entonces tú vas a tener malos resultados. Y esto es lo que vemos en lo que aconteció en la historia del anciano Jeff, porque él tomó esos versículos de Daniel 11:40 y él dice que ahora este último presidente va a ser quien va a perseguir al movimiento y lo va a hacer a través de la IRS, que es la entidad que se encarga de administrar los impuestos en los Estados Unidos. Y él presenta esta evidencia. Como evidencia, él presenta la historia de los evangelicales, ¿se puede decir? De los protestantes, los cristianos protestantes, cuando ellos tienen sus escuelas en 1860, 1960. Pero fue en los años 60, donde ellos eran registrados como una entidad sin fines de lucro, es decir, una entidad de caridad, pero al mismo tiempo ellos segregaban. Entonces el Estado les dice que para ellos ser una entidad de caridad, entonces ellos no pueden segregar. Y si ellos segregan, entonces la IRS les iba a caer, es decir, iban a tener que pagar impuestos. Por ser una entidad de caridad, ellos no pagaban impuestos. Pero en vista de que ellos estaban actuando como una entidad que no era de caridad, sino que estaban haciendo segregaciones, no ayudaban a las personas, sino que más bien las discriminaban. Entonces la IRS se iba a poner delante de ellos y les iba a poner un impuesto, pero el impuesto iba a ser demasiado alto. Esta es la historia que él lleva paralelo a la historia del movimiento de FFA, ¿ok? De la historia de FFA. Porque cuando se separó FFA en el año 2019, poco después ellos reciben, no sé si fue un email o una llamada de que la IRS los visitaría. Entonces ellos lanzaron esa teoría de conspiración de que los de movimiento, ya sea el anciano Parminder, el anciano Tabo, el anciano Marco o alguien del movimiento, les mandó a ellos la IRS para que ellos puedan ser perseguidos. Y como consecuencia, las medidas que ellos tomaron fue todo ese dinero que tenían era ponerlos en bienes y los bienes que tenían ponerlo a nombres de personas. En ese tiempo entonces se empezó a poner en venta la escuela de los profetas de Arkansas y también se puso en venta la iglesia de Lambert para que ellos no tengan problemas con la IRS. Entonces vemos lo peligroso que pueden ser las teorías de conspiración. Pero también existía ese argumento de que el último presidente iba a quitar las armas del pueblo y que para esto él iba a poner la ley marcial, ¿sí? Y que iba a anular la segunda enmienda. Pero Donald Trump hizo esto. No.
lo que él hizo más bien fue reforzar la Constitución. Él no pretendía quitar las armas del pueblo, quería que más bien el pueblo se arme. Ok, también vemos el último presidente que decía que él iba a derrumbar la Constitución. Donald Trump, ¿derrumbó la Constitución? ¿Sí o no? No, él no lo derrumba la Constitución. Él más bien al contrario la refuerza. Claro, en el contexto literal. Él la defiende la Constitución literalmente. No la intención que tiene la Constitución, no la raíz. O sea, no la usa apropiadamente, pero la defiende la Constitución. ¿Ok? Y también teníamos en este tema de Daniel 11:40, la historia del último presidente, que él iba a ser un presidente globalista. Pero Donald Trump no quiere ser un presidente globalista, él quiere ser un presidente unilateral. Bueno, unilateral. Gracias por ayudarme con la palabra. Unilateralista. Muchas gracias. La practiqué mucho, pero igual se me hizo nudo. Muchas gracias. Entonces vemos eso simplemente dentro del versículo 40. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que se hicieron en el versículo 40 estaban basadas en teorías de conspiración. Y esto llevaron a conclusiones erradas, completamente paranoicas, podemos decir. Pero también vemos la historia de los Illuminatis de Bavaria. ¿En qué consistía esa teoría de conspiración? Vemos que tiene que ver con Jedediah Morse. Veamos quién es Jedediah Morse. Jedediah Morse era geógrafo y pastor, y él era el líder de los conservadores americanos antes de 1798. Era líder de los protestantes en ese entonces, ¿sí? Y había una alianza entre el clero y el conservador federalista. Él genera esa alianza a favor de los que están a favor de John Adams. Las teorías de conspiración que habían contra los Illuminati eran las siguientes, que ellos habían venido a los Estados Unidos, ¿para qué? ¿Alguien sabe? Ok, que ellos habían venido a los Estados Unidos para apoderarse de la tierra en sí y también del poder, o sea, del gobierno. Que ellos se habían infiltrado al sistema político era una de las acusaciones que habían dado, y que ellos intentaban controlar el partido. Pero no estaba yo segura si era el Partido Demócrata o el Partido Republicano en ese entonces. Creo que era el Demócrata. Y también decían que los Illuminati de Bavaria iban a derrumbar los Estados Unidos, que el fin de venir a los Estados Unidos finalmente era simplemente para derrumbarlo. Pero nosotros sabemos que los Illuminati de Bavaria simplemente eran un grupo que apoyaba la iluminación, el conocimiento, la ciencia. Ellos eran muy cultos, muy preparados. Y finalmente vemos la que ahora es un tema de discusión entre las teorías de conspiración actuales que tenemos dentro de nuestra sociedad, las vacunas. Todo lo que tiene que ver acerca de las vacunas, que las vacunas son planificadas, colocar a todo el mundo para poder controlar ellos o reducir la población, para poderlos aniquilar. Por ejemplo, parte de la comunidad negra, ellos creen que las vacunas, o sea, los que creen en la teoría de conspiración, creen que las vacunas son dadas por el gobierno para poder reducir la tasa natal de las personas de color, o que ellos intentan exterminar a la gente negra, simplemente reduciendo su población. Existen muchas teorías de conspiración sobre la vacuna. ¿Alguien tiene algunas otras que tal vez no estoy mencionando? Pedazos de cerdo adentro. Sí,
Que te incluyen cambian el, otros virus. que te cambian el ADN, Exacto. y que entonces después te vuelven dócil y que no pienses y que sigas como un rebaño. Esa es una. Ok. Microchips. El microchip también. Es que vuelven autistas los niños. Bueno, eso escuché también. Me acuerdo también la de Exactamente. un obispo que había hablado de que se usaban fetos de bebés para hacer la vacuna del COVID, algo así también. La modalidad de preparación. Pero ¿será que alguna de esas teorías pueden ser probadas? No, no pueden ser probadas, porque son No. basadas en nada, no tienen ningún tipo de base. Por donde quiera que lo veas, siempre tiene una... no hay una manera de probarlo. No. Y para probar una teoría de conspiración falsa, tú necesitas distorsionar la historia o la verdad. Sí. Y es lo que acontece con estos grupos. Pues, lo que usan Perdón, no se te escuchó, Carolina. ¿Puedes repetir, por favor? No entendí. Hola. Hola. No, es lo que digo, porque como con esa visión de lo que son sociedades secretas y las cosas que son secretas, no tienen cómo probarlo, pero también es un argumento que usan y que creen en este argumento sin fundamentos de que no se puede probar porque es algo secreto, porque están conspirando contra nosotros y cosas así. Es como un ciclo. Cierto. Yo estoy de acuerdo con lo que Carolina dice. Yo quería solo agregar que esas teorías no pueden pasar o sea, para cuando se hace una investigación, se hace una metodología científica, o se lleva una metodología científica. No sé si lo digo bien, pero esas teorías no pueden pasar esa metodología porque, o sea, no llegan nunca a pasarla, ¿ves? Porque carecen de sustento. Sí, eso quería decir, gracias. Muy bien. Pero veamos en las conclusiones lo que nos lleva a toda esta teoría de conspiración. ¿A qué conclusiones nos llevan? ¿Puedo decir una cosita de las teorías? Adelante. Tú sabes que me da que pensar que parte de las teorías infunde en la gente que recibe estas teorías, se siente a un nivel un poquito más arriba que el medio de la población, como que está más enterado y los hace estar en un círculo de privilegiados, en tener conocimiento de cosas que el resto de la gente no entiende. Y eso los mantiene también unidos. Es cierto. Sí, así mismo me sentía yo cuando creía en eso. Exactamente, da un sentimiento de superioridad y de exclusividad, que solo tú conoces esa información y que solo tú eres capaz de entenderlo y los demás son tontos y que no pueden comprenderlo, ¿verdad? Entonces, esto precisamente el psicólogo, yo vi unas conversaciones sobre psicólogos en TEDx que dice cómo tratar con personas que no están de acuerdo contigo, que no piensan igual que tú, cómo conversar con esas personas. Y ellos dicen, ese es el problema, que ellos piensan que ellos están convencidos, que están seguros, y que es una cuestión de falta de autoestima. Entonces, yo hice aquí una lista de cómo identificar las teorías de conspiración. Y estas son características que la anciana Tess nos proporciona. Y voy a explicar un poquito. Ella dice primero que nosotros debemos verificar la fuente de dónde viene, qué periódico, qué canal, qué red, de dónde viene la noticia, cuál es la fuente que la está promoviendo. ¿Ok? Otra cosa es que nosotros debemos ver el autor.
muchas veces vienen en anonimato o vienen personas que no tienen descripción donde tú no puedes ver nada sobre esa persona, o usan simplemente nombres falsos como, qué sé yo, operador X o algo así. Entonces, esos ya son motivos para tú poder desconfiar de la información, ¿sí? También ella dice que las teorías de conspiración vienen siempre en un lenguaje emocional y manipulador. Es decir, siempre van a apuntar hacia tus emociones, tus sentimientos. Pueden impulsar tus emociones como, por ejemplo, la pena, la tristeza o básicamente la ira, que donde ellos atacan es ese tipo de emociones. Entonces ellos lo que logran es bloquearte el resto de tu raciocinio, porque estás cegado o por la ira o estás cegado simplemente por una compasión que en realidad tienes por algo, pero que en realidad no entiendes bien la situación. Entonces esos son los lenguajes que usan las teorías de conspiración. De hecho, en la prensa hace poco salió aquí en Bolivia una advertencia, un anuncio de advertencia sobre las teorías de conspiración, y en los medios la teoría de conspiración se ve claramente a través de una prensa amarillista, que es súper alarmista y tiene una manera de presentar las noticias que impacta, y ellos dicen, ponen cierto tipo de música, que ese tipo de música estimula los miedos en las personas o las dudas, las emociones. Entonces ellos explicaron muy bien cómo funcionan esas teorías de conspiración y cómo nosotros deberíamos cuidarnos de ellos de ese aspecto. Simplemente dice, si hay una noticia que te impacta de tal manera, entonces tú puedes ir, toma ese título de la noticia, búscala en las redes, en los periódicos oficiales, pero no en redes sociales, sino, es decir, en el internet. Busca la información sobre eso, pero que en los medios oficiales, busca los canales que son confiables. Y también ellos recomendaron ese diagrama de canales confiables que la anciana Tess nos recomendó. Por otro lado, también dicen que nosotros debemos observar en las noticias la inclinación que tienen o la tendencia. Muchas veces tienen una tendencia completamente radical, derechista o izquierdista. Entonces, cuando tienen esa inclinación, sea para izquierda o sea para derecha, nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros buscamos en la información un balance, un equilibrio. ¿Ok? También debemos buscar, la anciana te recomienda en esto, es una opinión científica que nos muestre la veracidad, la evidencia de la noticia que nos están dando. Y como evidencia también tenemos que ver su veracidad, como dijimos, y los hechos históricos, porque muchas veces las informaciones, como hemos visto, por ejemplo, en el asunto de las vacunas, vemos su evidencia histórica o la repetición de la historia con otro evento de las vacunas que fueron o de las pandemias, perdón, en este caso, como fue en la pandemia de la fiebre amarilla, creo que se llama, de España, la fiebre española, perdón. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta sobre esto o agregar algo? Yo quería agregar que escuché un podcast ayer donde se interrogó a diferentes científicos y uno dijo que él sintió que este año fue el año de la verdad. ¿Por qué? Porque tanto se demandó de cuestionar las fuentes, de chequear, de mirar de dónde viene esa información, qué prueba existe, cuáles son buenos científicos, cuáles no. Entonces, ese tema de comprobar si algo es información verídica, si no es una teoría de conspiración, si no es una información falsa, llegó a ser algo muy importante y más importante que antes en este año. Amén. Y es también nuestra experiencia dentro del movimiento, ¿no?
hemos tenido que aprender a verificar y comprobar la verdad. Fue un año completamente de verdad, donde la verdad surgió y salió a luz mucho más potente o más claro que antes. Pero también me interesó este aspecto de cómo tú puedes ayudar a una persona que está envolvida en teorías de conspiración. Y mirando sobre el consejo de los psicólogos o consejo de profesionales quienes están encargados de esa área como sociología, de cómo lidiar con una sociedad que está metida o convencida de teorías de conspiración. Entonces, ¿cómo tú puedes ayudarlas a salir de esas teorías? Y me sorprendió que muchos dijeron, o muchos psicólogos concordaron en que proporcionar evidencias no siempre ayuda a probar que tu punto es correcto. Al contrario, esto hace que las personas se cierren y que definitivamente busquen maneras como combatir tus argumentos. Pero entonces ellos simplemente mostrarles demasiadas evidencias, simplemente los fija a ellos en su error, los fundamenta fijamente ahí, entonces ellos ya se vuelven inamovibles. En algunos casos sí es útil mostrarles evidencia, pero en otros casos no es útil. Lo que recomiendan ellos también es resaltar los puntos que tú tienes en común. Tú puedes conversar con una persona que tiene teoría de conspiración, pero en algún punto tú irás a concordar. Entonces, es importante para la persona que sienta que tú le das la razón. Entonces, cuando tú le diste la razón en algún aspecto de lo que él cree, entonces eso le da la posibilidad a la persona de poderse abrir contigo porque siente que tú lo estás escuchando, que no es solamente estás queriendo discutir con él, que él quiere, que lo estás escuchando y que por eso por lo menos concuerdas en al menos un punto. Entonces dice, resalta los puntos que tú tienes en común y confronta a la persona con sus propias teorías. Es decir, hazle preguntas que los lleven a pensar sobre lo que ellos mismos dicen y que los vas a ir metiendo en el agujero que la misma teoría de conspiración que ellos creen tiene. Entonces ellos se van a dar cuenta que pueden que estén errados. Pero todo esto debe ser hecho con respeto y empatía. Y tiene que predominar el respeto. Para esto, para tratar con las personas con teoría de conspiración, se necesita dedicarle mucho tiempo. Es importante que ellas se sientan escuchadas, que se sientan que su opinión sí importa y que puedan sentirse de que no son personas tontas, fáciles de engañar, que cualquiera les engañó y ahora creen semejante cosa. Es importante que ellos no sientan de esa manera, porque entonces ellos se van a cerrar y van a entrar en ese espíritu de ser exclusivistas, de que ellos tienen una verdad que es exclusivamente, solamente ellos la entienden. Ahora, muchos psicólogos dicen, a veces cuando la persona está tan convencida, ayuda a que tú tomes distancia de ella, que tú te separes de ella. Pero me llamó la atención que después de mirar como unos 12 videos sobre ese asunto, todos concordaban que a veces es mejor tomar distancia. Pero de los 12, solo una psicóloga, ella dice, nosotros somos como el fuego. Los seres humanos somos como el fuego. Nos llevó mucho tiempo aprenderlo a dominar. Si tú no lo cuidas, entonces se extingue, se apaga. Pero si tú no lo cuidas en otro sentido también, o se apaga o se arde y se sale fuera de control. Entonces, de esta manera también son las conversaciones que nosotros tenemos con las personas que manejan teorías de conspiración. A veces, las conversaciones pueden simplemente apagarse porque nosotros decidimos cortar con ellos y tomar distancia, no hablar más de esa persona. Entonces, el fuego se apagó entre los otros dos. Esa relación quiere decir, él y yo, por ejemplo, no concordamos, se apagó el fuego. Y eso no es bueno porque nosotros somos seres humanos que
estamos hechos para aprendernos para comunicarnos, para convivir en una sociedad, no para estar solos. Entonces ella, la psicóloga, pone esta parábola y dice, como seres humanos, a nosotros nos llevó mucho tiempo aprender a manejar el fuego. No podemos romper nuestras relaciones simplemente porque somos intolerantes o porque discordamos con una persona que piensa o siente diferente. Ella no recomienda para nada la distancia, pero recomienda que nosotros manejemos con prudencia el fuego y que tampoco permitamos que las discusiones se lleguen a salir de control, que lleguen a salirse a gritos o a discordias y todo eso, porque es uno de los efectos que causa, uno de los daños que causa la teoría de la conspiración. Y de hecho yo vi testimonios de personas que ya no se hablan entre familia o rompieron sus matrimonios, sus relaciones, simplemente porque uno cree en teoría de conspiración y el otro es intolerante, incapaz o de escucharlo y de saberlo llevar hacia donde él mismo está, digamos, hacia la verdad. Entonces necesitamos aprender a comunicarnos con ellos. Pero también recomiendan ayuda profesional. Existen centros quienes les proporcionan a conversaciones donde ellos aprenden a lidiar también con personas que piensan diferente a ellos. Entonces, a veces ayuda también la ayuda profesional, psicólogos para ellos o cosas así. ¿Alguien tiene algo más que aportar o resaltar en estos puntos? No, creo que este tema es re importante para nosotros, porque para mí cuando vamos a hablar con las personas, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es, más que nada cuando damos nuestro punto de vista, es poder armar un buen vínculo con ellos, porque solamente en un contexto de un adecuado vínculo podemos transmitir nuestro mensaje de una mejor forma. Y como vos decías, sin duda que el vínculo se arma más cuando nosotros somos capaces de escuchar y tratar de validar su punto de vista también, ¿viste? Es como que esa teoría en la persona hace un sentido en su vida, ¿viste? Entonces, si nosotros vamos y atacamos a esa teoría que hace sentido en su vida, estamos atacando parte de lo que esa persona es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos eso. Es normal que cuando lo hagamos la otra persona se ponga a la defensiva. Entonces tenemos que tratar de hacerlo desde el amor, pero siempre preservando el vínculo con la persona. Exactamente. De hecho, la psicóloga dice que en ese momento es cuando la persona, una adulta, pasa la transición del cerebro plástico, porque él ya quedó atrapada al recibir teoría de conspiración, ella quedó atrapada en un cerebro adolescente. Su cerebro funciona como de un adolescente. Entonces, cuando tú la sacas de la teoría de conspiración, tú la dejas completamente desarmada. Entonces, lo único que ella tiene que hacer es simplemente pelear, discutir, generar, porque se siente que necesita defenderse. Bueno, Solange. Dígame. Sí, concuerdo con todo lo que he escuchado. De verdad que es wow. De verdad que sí necesitamos saber cómo llegar a las personas. Así como creo una vez, Rancino Permine recomendó un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿recuerdo? Y sí. Hay un libro también que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Para mí es un librazo, como un manual de cómo ganar amigos, o sea, de cómo llegar a la gente, de cómo hacerse su amigo, de hacerse... Dice una parte del libro que para hacer un buen diálogo tienes que ser un buen escucha, o para ser un mejor comunicador tienes que aprender a escuchar primero. Y todo lo que usted estaba mencionando, igual que Totó, más o menos habla de eso. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Sí, ese libro está genial. También me parece muy bueno eso que dijiste, porque, a ver, nosotros siempre tenemos que entender que la misión que vamos a hacer está basada en un marco social. Entonces, si nosotros aprendemos y desarrollamos habilidades sociales, siempre va a ser mucho más fácil dar nuestro mensaje. Exactamente. Y me gustaría que ustedes puedan postear el libro en el grupo después. Yo no lo conozco,
Pero esto que les estoy hablando es simplemente de los muchos psicólogos que yo estuve asistiendo para a ver cómo lidiar o cómo conversar con personas que piensan diferente con nosotros. Porque la psicóloga dijo, por ejemplo, el problema no son ellos, el problema somos nosotros, que también somos fijos en una postura y no estamos dispuestos a aceptar una postura diferente. Y conversar con una persona que piensa diferente te puede ayudar mucho a crecer y a entender a la sociedad. Entonces esto es algo que nosotros necesitamos aprender para ejercer bien nuestro trabajo con los levitas, para no cometer esos errores, no causarle ese daño emocional. Ok. Lo que nosotros sí debemos cuidar o para al momento de hablar con una persona que está dentro de teorías de conspiración es estar bien informados, estudiar sobre el tema. Y si no lo estamos, pues ser honestos con ellos y decir, mira, la verdad es que no estudié el tema. Entonces, esto le va a dar a ellos la seguridad de que al menos está de acuerdo en que tú no estés de acuerdo con él porque realmente no lo estudiaste el tema, no sabes de lo que habla. Pero que entonces cuando tú empieces a estudiar el tema, entonces él va a ser capaz de aceptar tus argumentos. ¿Por qué? Porque tú ya te estás preparando sobre el tema y has empezado a cuestionar cosas que tal vez esa persona no se ha cuestionado. Y funciona mucho también el interrogarlos. No como en la ayuda, en el tratar de ayudarlos, sino ayudarlos a entender, sino en el sentido de interrogarlos para saber si ellos mismos están al tanto de la teoría. Y lamentablemente es que muchas veces ellos no van a estar al tanto, no van a poder defender su postura. Entonces, esto los va a dejar, digamos, no sintiéndose inferiores, porque ellos entienden que tú estás en un proceso de aprendizaje o que por lo menos no tienes esa intención de hacerle sentir inferior a la persona. Pero interrogar ayuda mucho para que la persona reflexione. No le des la solución, solo interrógalo para que esa persona llegue a la conclusión. Porque lo que la persona quiere sentir es que él es capaz de pensar y razonar por sí mismo y que tú no necesitas decirle la cosa. Y también necesitas siempre dejarle claro que tú eres una posición crítica. O sea, criticas tanto lo bueno como lo malo, que interrogas porque necesitas saber el razón de por qué tú haces lo que haces. Entonces, y esto es algo que es una de las primeras cosas que las personas en teoría de conspiración aprenden a hacer. Y lo aprenden a hacer muy rápido, porque cuando tú empiezas a mostrar tus puntos, ellos vienen con preguntas tras preguntas tras preguntas y simplemente a veces no escuchan ellos. Ellos no escuchan y si ellos escuchan, escuchan para responder y no para aprender. Y es importante siempre el uso del sentido común. Es algo que a esas personas y a muchos de nosotros dentro del movimiento también nos falta usar sentido común. Y si nosotros vemos para cómo mejorar nuestro uso del sentido común, es simplemente parábolas. Las parábolas nos ayudan mucho a usar el sentido común, aprender el principio de lo natural a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, eso fue toda mi presentación. Aquí en el final les dejo algunos enlaces de por qué la gente cree en teoría de conspiración, por qué los cristianos y amigos, algunos buenos videos que les va a ayudar, cómo es que de QAnon Conspiracy es sobre una chica que da testimonio de cuán dañina es la teoría de conspiración. Esto causó la división en toda su familia. Todos. Y eso fue en cuestión de 6 meses. Entonces, nosotros sabemos que para este tiempo del fin, la institución del sábado, la institución del matrimonio tiene que ser restaurado. Pero el matrimonio no es solamente hombre y mujer, son todas clases de nuestras relaciones. Tienen que ser restaurados. Y justamente las teorías de conspiración lo que destruyen son nuestras relaciones. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellas de una manera que no afecte a otras personas y tampoco nos afecte a nosotros.
Aquí les dejo también algunos videos de la anciana Tess Lambert que ustedes pueden mirar para aprender más sobre eso. Tiene que ver mucho, este segundo video sobre las elecciones de los Estados Unidos nos ayuda mucho sobre aprender lo que es pasar de la niñez a la madurez, cómo aprendemos a crecer dentro del mensaje y dentro de las verdades. Es importante, si ustedes pueden mirar también sobre las corrientes de información, es muy bueno que ustedes se informen sobre esto. Y aquí les dejo otros links que ustedes pueden mirar, hechos históricos o Wikipedia, libros. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias, muy bueno. En la que pasaste lo de la hermana Tess, ¿qué significa EDP? Escuela de Profetas de Brasil. Ah, ok, gracias. Ok, muy bueno, muchas gracias. De nada. Los enlaces, está el de ese psicólogo que dijiste, que leíste al principio. Yo les voy a mandar ahora los de TEDx, los que yo vi, algunos de los psicólogos, los que tengo abierto ya en mi computador. Pero lo que pasa es que no tengo internet en el computador. Ok, bueno, sí, nos esperaremos entonces. Gracias. Ok. Entonces, ¿les parece si cerramos con una oración?